comportamiento de este sospechoso hasta ahora, de haber asesinado al señor Kirk en el día de ayer de una forma brutal. Cuando deja tantos rastros, cuando deja tantas huellas, cuando deja el rifle abandonado, ¿qué es lo que dice el consciente o el subconsciente? Atrápenme, y empieza el juego del gato y el ratón. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Oscar. Bueno, en este momento no tenemos ninguna información, obviamente, pero sí, muchas veces estos individuos lo que quieren es como decía Andy Warhol, sus 15 minutos de fama. Pero yo creo que hay otra cosa más profunda aquí que está pasando a nivel nacional, que quizás podríamos hablar de eso en otro momento, que es el concepto de anomia. Anomia es un sentimiento que sucede cuando las sociedades cambian de valores muy rápidamente. O sea, las personas están acostumbradas a tener una serie de valores, de repente la sociedad cambia y, por ejemplo, decir la verdad ya no importa, ahora se puede decir mentiras sin ningún tipo de consecuencia, ser vulgar y abusivo verbalmente con los demás es aceptable, inclusive se celebra ese tipo de cosas. Bueno, cuando suceden estos cambios rápidos que usualmente suceden históricamente cuando las sociedades están cambiando, las personas de el mainstream, o sea, el grupo grande de la sociedad se empiezan a sentir fuera de juego, como que se empiezan a sentir que ellos no son parte de los valores generales de esa sociedad, y entonces se forman grupúsculos pequeños radicales que van en contra de del cambio que ha venido súbitamente y que está tomando valor en la sociedad. O sea que no es de sorprender, y son ciclos históricos que se repiten, que como ahora en Estados Unidos ha habido un cambio social muy abrupto, de haberle abierto las puertas a los emigrantes, de ser un país con mucha tolerancia, etcétera, etcétera. Ahora viene una época rígida de rechazo al emigrante y todos los demás cambios. Entonces se forman pequeños grupos radicales, y estos individuos, como el que disparó, probablemente emanan de ese fenómeno social, o sea que es un fenómeno a mayor rango, a mayor capacidad que solo un individuo, sino que creo que este individuo responde a un cambio social, que es que hay mucha gente que con este cambio de gobierno, cambio de ideología, cambio de política, se sienten marginados, se radicalizan en contra de los valores que trae el nuevo cambio. Justamente surgen varias preguntas en base a eso que usted nos está diciendo, doctor Eugenio Roth. La primera es qué peligro existe de que haya un copycat, de que haya una repetición. Vimos como un cadete de la Marina en una base naval que fue expulsado, regresó armado y empezó a disparar. Y hay 2 heridos, uno de ellos de gravedad. Y por otra parte, ¿qué peligro existe cuando se producen esos cambios que usted está describiendo muy bien? Se convierten en comunes o normales. Se normaliza lo anormal. ¿Qué peligro hay de que esto ocurra? De que la gente acepte que se sigan matando niños en las escuelas, que se sigan matando personas porque no piensen igual que uno, y esto la sociedad ya lo acepte como algo natural. Bueno, lo de los asesinatos en las escuelas, ya eso es otro tema, donde hay una serie de factores que se siguen ignorando, porque en la sociedad americana se valora el derecho a portar armas, y se ha visto repetidamente, incuestionablemente,
que parte del problema con los disparos eso en las escuelas es que es el acceso a las armas, pero ese es un tema que aparentemente no el gobierno o gran parte de la sociedad no quiere tocar. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, sí, definitivamente hay un altísimo peligro de que este tipo de situación se siga repitiendo. Viendo históricamente a los Estados Unidos, si tú recordarás, en los Estados Unidos hubo una época muy convulsionada. Hombre, hablamos de eso ayer, doctor, de los años 60, cuando se asesina al presidente Kennedy, se asesina a Malcolm X, se asesina a Bobby Kennedy, se asesina a Martin Luther King, se produce la matanza en la Universidad de Kent. Realmente las protestas de la guerra de Vietnam fue una época terrible aquí en los años 60. Terrible, y allí, en esa época también habían unos cambios sociales muy importantes. En el discurso de toma de posesión de Kennedy, él lo dijo, que hoy se ha pasado la antorcha a una nueva generación. O sea, el Kennedy fue el primer presidente de una nueva generación en los Estados Unidos. Después vino la cúspide de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos humanos de los afroamericanos, etcétera, etcétera, también. Y como decíamos anteriormente, vienen esos periodos de anomia, donde las personas se sienten marginadas. Bueno, también hubo todo esta convulsividad que hubo en el sur de los Estados Unidos, donde los supremacistas blancos se sintieron muy amenazados por los derechos humanos que adquirieron los afroamericanos, el derecho al voto, el derecho a integrar las escuelas racialmente y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí vinieron asesinatos, vinieron grupos radicales. Así que yo creo que esto es un ciclo histórico que se está repitiendo y no sabemos a dónde va a llegar, pero estos ciclos eventualmente se acaban y se normalizan. Finalmente, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de difusión, de educación a la sociedad para disminuir esos ímpetus y esa anomia que quiere decir ausencia de? Sí, ausencia de reglas. Exacto. Creo que dicen ellos, sí. Sí, efectivamente. Bueno, como personas individuales, yo creo que tenemos una capacidad limitada de influir en grupos grandes, pero sí en grupos sociales hay que tener mucho cuidado con los comentarios políticos, no provocar discusiones que pueden acabar en enemistades y problemas familiares con otras personas que no ven el mundo de la misma manera, y simplemente mantenerse neutral y no reaccionar, convertirse en una persona no reactiva, no dejarse arrastrar por las olas de histeria y de estos movimientos sociales donde la persona, si no participa en la masa, se siente sola, se siente que está fuera de juego, se siente alienado. Y cuando entrevistan a las personas que estuvieron en Alemania durante la época de Hitler, todos decían, bueno, es que la masa arrastraba, el que no se metía en esa masa se sentía fuera de juego, y muchas personas se dejan arrastrar por este tipo de movimiento social. Así que lo más importante es ser autorreflexivo, pensar las cosas, analizar y tener mucha cautela. Y finalmente, esto lo agrego yo, la responsabilidad de nosotros los comunicadores de no convertirnos en agitadores ni de bocinas de grupos extremistas, como lamentablemente tenemos algunas personas en el aire agitando y hablando de manera irreflexiva. Doctor Eugenio Roth, un gran abrazo, feliz fin de semana.